sbarcare. All'epoca i nostri amici giapponesi. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Monica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo,
dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina,
Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Monica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena.
Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Mónica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican.
El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Monica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino.
Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Monica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó,
La más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento: la película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Mónica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan,
y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente,
Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Monica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena.
De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento: la película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Mónica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola.
Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Monica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir.
Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Monica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla.
y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento: la película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Mónica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena.
Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate,
Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Monica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado.
Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento: la película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Mónica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra
y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia.
Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Monica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad,
de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social. El despertar sexual y emocional en la adolescencia. La posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra. La pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Mónica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas.
Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido. Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social, el despertar sexual y emocional en la adolescencia, la posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra, la pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza
y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Monica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente. Su sola presencia hace que todos en el pueblo, hombres y mujeres, la observen con atención. Los hombres la desean. Las mujeres la odian y la envidian, murmurando constantemente sobre su moral. Para Renato, Malena se convierte en una obsesión adolescente. La sigue en bicicleta, fantasea con ella, la espía por las ventanas. Ella representa para él el despertar sexual, la belleza idealizada y el misterio. 2. La guerra y la soledad de Malena. Con su esposo ausente, Malena empieza a sufrir las consecuencias de vivir sola. Las mujeres del pueblo la acusan falsamente de infidelidad. Los hombres la acosan y los rumores se multiplican. El padre de Malena muere en un bombardeo, dejándola completamente sola. Renato observa todo desde lejos, incapaz de intervenir. Ella no tiene a nadie que la defienda. Tercera caída en desgracia. Con el paso del tiempo, la situación económica y social se vuelve insostenible para Malena. No puede encontrar trabajo debido a la envidia de las mujeres y el rechazo general. Poco a poco, se ve obligada a prostituirse para sobrevivir, convirtiéndose en amante de oficiales italianos y alemanes. Esto alimenta aún más el odio del pueblo, que la considera una traidora moral. Renato, aunque sigue fantaseando con ella, también la ve sufrir en silencio. Sus sentimientos evolucionan de una simple atracción a una especie de amor platónico y admiración. 4. La liberación y la humillación. Cuando los aliados llegan a liberar Sicilia y el régimen fascista cae, la gente del pueblo descarga su resentimiento en Malena. En una escena muy dura y famosa, un grupo de mujeres la golpea brutalmente, le corta el cabello y la humilla públicamente, acusándola de colaboracionista por haberse relacionado con soldados alemanes. Renato presencia la escena desde lejos. No interviene, es solo un muchacho, pero queda marcado por esa injusticia. 5. El regreso inesperado. Tiempo después, el marido de Malena, Nino Scordia, regresa milagrosamente del frente, vivo. Se entera de todo lo que ha pasado en el pueblo, y a pesar de los rumores, decide buscarla y traerla de vuelta. Se van juntos durante un tiempo, desapareciendo de Sicilia. Sexto epílogo. Años después, Malena y Nino regresan al pueblo. Sorprendentemente, la gente los trata con cortesía hipócrita. Las mujeres la saludan como si nada hubiera pasado. Los hombres la miran con respeto contenido.
Malena ya no es la misma mujer deslumbrante del principio, pero camina con dignidad, de la mano de su marido. Renato, ya más maduro, la ve por última vez en el mercado. Finalmente, tiene el valor de saludarla, y ella le devuelve una sonrisa amable. La voz adulta de Renato narra que nunca olvidó a Malena. De todas las cosas que la guerra me robó, la más bella fue Malena. Temas principales: el poder destructivo de los rumores y la hipocresía social. El despertar sexual y emocional en la adolescencia. La posición vulnerable de la mujer en tiempos de guerra. La pérdida de la inocencia. Reconocimiento. La película fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Ennio Morricone. También obtuvo múltiples nominaciones en festivales europeos y se convirtió en una obra muy recordada por la interpretación de Mónica Bellucci y su mezcla de sensualidad con tragedia. La película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci, es un drama romántico ambientado en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes la historia completa. Contexto histórico. La trama se sitúa en Castelcuto, un pequeño pueblo siciliano, justo cuando Italia entra en guerra. La historia se cuenta desde la perspectiva de Renato Amoroso, un niño de 12 años que atraviesa la adolescencia en medio del caos bélico. Personaje central: Malena Scordia. Malena es una mujer joven, hermosa y misteriosa, cuyo esposo, Nino Scordia, ha sido enviado al frente en África. Su belleza provoca obsesión, celos y rumores entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los hombres que la desean y las mujeres que la desprecian. Obsesión de Renato. Renato se enamora platónicamente de Malena. La espía, la sigue, fantasea con ella y la idealiza. A través de sus ojos, el espectador presencia cómo Malena es víctima de una sociedad hipócrita y cruel. Juicio social y humillación. Malena es acusada injustamente de tener aventuras con varios hombres. Aunque es absuelta en un juicio, el daño a su reputación es irreversible. Su vida se convierte en un infierno de aislamiento, pobreza y humillación, tragedia y supervivencia. Tras la muerte de su padre en un bombardeo y la confirmación de que su esposo ha muerto en combate, Malena se ve obligada a prostituirse para sobrevivir. Esto intensifica el odio y la violencia en su contra. Las mujeres del pueblo la agreden brutalmente. Regreso de Nino. Cuando la guerra termina, Nino regresa y encuentra a Malena destrozada. A pesar de todo, la acepta y se la lleva del pueblo. Su partida marca el fin de una era para Renato, quien ha perdido su musa, pero ha ganado una amarga lección sobre la vida, el deseo y la injusticia. Temas centrales: la belleza como maldición, la crueldad del juicio social, la pérdida de la inocencia, la guerra como telón de fondo de la degradación humana. Aquí tienes la historia completa de la película Malena, 2000, dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Mónica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Es una mezcla de drama histórico y coming of age ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Ficha rápida. Título: Malena. Año: 2000. País: Italia. Director: Giuseppe Tornatore. Guión: Giuseppe Tornatore. Protagonistas: Mónica Bellucci como Malena Scordia, Giuseppe Sulfaro como Renato Amoroso. Música: Ennio Morricone. Idioma original: italiano. Resumen de la historia. 1. Introducción. Un pueblo siciliano en guerra. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo de Sicilia en 1940, justo cuando Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Renato Amoroso, un adolescente de 13 años, es el narrador y protagonista. Vive con sus padres en una casa modesta y lleva una vida normal, hasta que ve por primera vez a Malena Scordia. Malena es una mujer joven, bellísima, casada con un hombre que ha sido enviado al frente.